Cuando un animal es introducido en un ecosistema al que no pertenece, las consecuencias suelen ser graves. Las especies autóctonas se enfrentan de repente a un nuevo competidor, a un nuevo depredador o a una nueva presión que nunca debieron soportar. Los hábitats pueden verse alterados, la agricultura puede resentirse e incluso las infraestructuras humanas pueden sufrir daños. Y sin embargo, la culpa no es realmente del animal en sí. En casi todos los casos, simplemente intenta sobrevivir en un lugar al que los humanos lo llevaron. El verdadero detonante solemos ser nosotros. Este problema afecta a todos los continentes de la Tierra, pero en este vídeo nos centraremos en solo dos, Norteamérica y Europa. A primera vista, estas dos regiones pueden parecer sorprendentemente similares. Ambas albergan una gran variedad de vida silvestre, y en algunos casos incluso comparten ciertas especies. Animales como el alce, el lucio europeo, el zorro rojo y el oso pardo se encuentran en ambos continentes. Incluso cuando las especies no son exactamente las mismas, suele haber equivalentes cercanos. Norteamérica y Europa tienen sus propios bisontes, sus propios castores y sus propias nutrias. Esa similitud puede hacer que los dos ecosistemas parezcan casi intercambiables. Pero no lo son. Bajo esas similitudes superficiales, cada continente sigue teniendo su propio equilibrio ecológico distintivo, y ese equilibrio puede tambalearse muy rápidamente cuando una especie foránea entra en escena. De hecho, esto no es una preocupación teórica lejana. Europa ya cuenta con una serie de especies invasoras procedentes de Norteamérica, como el castor americano, el bisón americano, el cangrejo de señal y el mapache. El mismo patrón también funciona a la inversa, con especies europeas como el estornino pinto, el cangrejo verde europeo, el mejillón cebra y la trucha común convirtiéndose en invasoras en Norteamérica. Así que, en lugar de fijarnos en animales que ya se han convertido en invasores, este vídeo plantea una pregunta más inquietante. ¿Qué otros animales norteamericanos podrían causar graves problemas si fueran introducidos en Europa? Algunos aprovecharían los huecos en el ecosistema europeo. Otros se enfrentarían a una competencia demasiado escasa. Algunos podrían dominar ciudades, vías fluviales o humedales antes de que la fauna autóctona tuviera una oportunidad real de reaccionar. Y eso es lo que hace que esta idea sea tan fascinante. ¿Qué animales americanos no solo sobrevivirían en Europa, sino que la alterarían activamente? ¿Cuáles podrían colarse en ese equilibrio y empezar a despedazarlo? En este vídeo veremos tres animales que podrían hacer exactamente eso: el coyote, el black bass y el alligator americano. 1. El coyote prosperaría en Europa. El primer animal norteamericano de esta lista es el coyote. Es uno de los mamíferos más icónicos de Norteamérica, aunque hoy en día en muchos lugares se le considera una molestia. Como muchos cánidos de gran inteligencia, los coyotes se adaptan extraordinariamente bien a los entornos humanos. No se limitan a sobrevivir en los límites de pueblos y ciudades. Se instalan allí, se mueven por ellos sigilosamente y a menudo viven mucho más cerca de la gente de lo que la mayoría cree. De hecho, todas las grandes ciudades de Estados Unidos tienen una población de coyotes. Esa adaptabilidad es precisamente lo que los hace tan formidables. En las zonas urbanas, los coyotes suelen ser vistos de forma negativa porque rebuscan entre la basura y a veces matan a mascotas. Pero en las zonas rurales, el panorama es más complejo. Allí pueden ser realmente beneficiosos. Cazan animales que la gente suele considerar plagas, incluidos roedores e insectos, y también matan criaturas más peligrosas como serpientes venenosas. Los coyotes rurales también tienden a ser más tímidos que sus homólogos urbanos, lo que significa que suelen causar menos problemas directos a los humanos. ¿Por qué les iría bien en Europa? La respuesta es sencilla. Los coyotes son inteligentes, flexibles y extremadamente buenos, adaptándose a nuevas condiciones. Podrían vivir en muchas ciudades europeas y sus alrededores sin mayor dificultad. Y en esos entornos urbanos se enfrentarían a una competencia sorprendentemente escasa. Un animal que podría interponerse en su camino es el zorro rojo.
Pero hay un problema importante con esa suposición. El zorro rojo también se encuentra en Norteamérica, lo que significa que ya sabemos qué ocurre cuando las dos especies se encuentran. Y cuando esos encuentros se vuelven hostiles, el resultado suele ser brutal. Los coyotes suelen desplazar a los zorros y, en algunos casos, los matan directamente. Esto importa porque el zorro rojo habita actualmente en muchas grandes ciudades europeas. Si se introdujeran coyotes en Europa, esas poblaciones de zorros probablemente se verían sometidas a una presión inmediata. Un depredador más grande, más agresivo e igual de capaz de vivir cerca de los humanos podría expulsarlos de las zonas urbanas muy rápidamente. Por supuesto, los coyotes no son imparables. En Norteamérica, tienen depredadores que ayudan a mantener sus poblaciones bajo control, y algunos de esos mismos depredadores también existen en Europa. Lobos, osos y águilas reales podrían cazar coyotes allí. Pero hay una limitación crucial. La mayoría de esos depredadores rara vez entran en las grandes ciudades, y ahí es precisamente donde los coyotes suelen ser más fuertes. Si los mapaches ya han demostrado que los animales norteamericanos pueden sobrevivir en entornos urbanos europeos, entonces los coyotes podrían potencialmente hacer mucho más que sobrevivir. Podrían prosperar. Existe, sin embargo, una parte de Europa donde el coyote podría enfrentarse a un rival serio. En el sureste del continente, el chacal dorado ocupa una posición ecológica similar. Con un tamaño y apariencia parecidos, competiría ferozmente con cualquier población de coyotes. Aún así, si de algún modo se introdujeran coyotes en Europa, podrían causar una gran alteración, especialmente en ciudades donde pocos animales serían capaces de desafiarlos. 2. El black bass devastaría las aguas europeas. El siguiente animal norteamericano es el black bass, un pez de agua dulce carnívoro que es enormemente popular entre los pescadores. Es agresivo, potente y muy conocido por dar una lucha feroz cuando muerde el anzuelo, que es una de las razones principales por las que se ha introducido en tantos países del mundo. Para los pescadores, esa agresividad resulta emocionante. Para los ecosistemas autóctonos, puede resultar desastrosa. El black bass es ampliamente considerado como uno de los peores peces invasores del mundo, y su historial es profundamente alarmante. Incluso se le ha relacionado con extinciones. Según el material de referencia, se le ha culpado de la extinción del zampullín del Atitlán en Guatemala y también de la desaparición de algunos pequeños ciprínidos en Japón. Eso por sí solo te indica qué tipo de depredador es. Una vez que entra en un sistema de agua dulce donde las especies autóctonas no están preparadas para él, el daño puede ser inmenso. Y cuando comparas Norteamérica con Europa, la mayor diferencia ecológica entre ambas no se encuentra en la tierra, sino en los entornos de agua dulce. Los dos continentes comparten algunas especies de agua dulce, pero Norteamérica tiene una variedad mucho más amplia de peces depredadores. Hay muchas especies de truchas y centrárquidos, y también hay depredadores más antiguos como los pejelagartos y el amia. Europa tiene ciertamente sus propios peces depredadores, incluyendo la perca, el lucio y el lucioperca, así como gigantes como el siluro y el esturión. Pero incluso con esas especies, las aguas europeas siguen albergando muchos menos peces depredadores en general que las aguas norteamericanas. Esa diferencia es precisamente la razón por la cual el black bass podría tener tanto éxito en Europa. En un sistema con menos competencia de depredadores de agua dulce igualmente agresivos, encontraría oportunidades rápidamente. No necesitaría dominar todos los ríos y lagos a la vez. Solo necesitaría las condiciones adecuadas, suficientes presas y muy pocos rivales eficaces. Lo que hace que este caso sea aún más preocupante es que no es del todo hipotético. El black bass ya ha sido introducido en Europa. Aún no está extendido por todo el continente, pero ya se puede encontrar en grandes áreas de Portugal y España. Estos dos países albergan el mayor número de peces invasores de Europa, y el black bass se está extendiendo allí a un ritmo alarmante. Debido a que se enfrenta a tan poca competencia, su expansión se ha vuelto lo suficientemente grave como para que varios países europeos hayan sido puestos en alerta. Así que,
A diferencia de algunos de los otros animales analizados en este vídeo, este pez no es simplemente una advertencia para el futuro. En algunas partes de Europa, el proceso ya ha comenzado. Y la verdadera pregunta ahora no es si podría convertirse en un problema mayor, sino cuánto más se extenderá antes de que ese problema sea imposible de controlar. 3. El aligátor americano podría reinar en los humedales del sur de Europa. El último animal norteamericano de esta lista es, quizás como era de esperar, el aligátor americano. Este enorme crocodiliano es originario del sureste de Estados Unidos y es una de las dos únicas especies vivas de su género, siendo la otra el aligátor chino, mucho más pequeño y raro. Es uno de los reptiles autóctonos más grandes de Norteamérica y en su propio ecosistema se sitúa en lo más alto de la cadena alimentaria. Curiosamente, incluso un depredador tan poderoso como este tiene que lidiar con especies invasoras en su hogar. Florida es una de las regiones más afectadas por la fauna no autóctona, y eso ha obligado al aligátor americano a competir con animales como la pitón birmana y el caimán. Aún así, suele salir victorioso. Como superdepredador de su entorno, está hecho para dominar a casi cualquier cosa que comparta sus aguas. Por eso, no cabe duda de que causaría graves problemas si alguna vez llegara a establecerse en otro lugar. Se alimentaría de especies autóctonas europeas y podría convertirse rápidamente en una fuerza dominante en cualquier humedal donde lograra sobrevivir. Pero eso plantea la pregunta más importante de todas. ¿Podría realmente sobrevivir en Europa? La respuesta es solo a medias. Aunque los aligatores pueden soportar breves olas de frío, siguen necesitando condiciones cálidas durante la mayor parte del año. Por eso están limitados de forma natural a las regiones más cálidas del sur de Estados Unidos. Y por la misma razón, no podrían sobrevivir en la mayor parte de Europa. El clima simplemente sería demasiado frío. Sin embargo, hay excepciones. Algunos humedales más cálidos en países como España e Italia podrían potencialmente albergarlos. En lugares como estos, el aligátor americano encontraría suficiente alimento para prosperar. Podría alimentarse de peces, incluyendo especies grandes como el siluro, y también cazaría muchos mamíferos semiacuáticos autóctonos. Los aligatores jóvenes aún podrían ser víctimas de ciertos depredadores, pero una vez que alcanzaran un tamaño suficiente, muy poco sería capaz de derribarlos. En ese punto, podrían convertirse en los depredadores dominantes de los humedales del sur de Europa. Afortunadamente, existe una limitación importante. Incluso si llegaran a establecerse en el sur, serían incapaces de extenderse mucho hacia el norte. Su expansión se vería frenada no por los depredadores, sino por la temperatura. Y, lo que es igual de importante, la vía más realista para que un aligator americano llegara a Europa sería a través del comercio de mascotas exóticas. Por suerte, tenerlos es ilegal en la mayoría de los países europeos. Eso no hace que el riesgo sea imposible, pero sí lo hace mucho menos probable. Sin embargo, si alguna vez llegaran a la naturaleza, las consecuencias podrían ser graves. No se apoderarían de todo el continente, pero en los reductos adecuados de hábitat cálido, podrían remodelar por completo los ecosistemas a su alrededor. Estos tres animales revelan la misma verdad inquietante. No siempre hace falta un gran número de especies introducidas para alterar un ecosistema. A veces, un solo depredador adaptable o un invasor agresivo es suficiente para inclinar la balanza. Y una vez que ese equilibrio empieza a cambiar, los efectos pueden extenderse mucho más allá de la fauna silvestre, llegando a las ciudades, las vías fluviales, las tierras de cultivo y las frágiles relaciones que mantienen unido un entorno. El coyote representaría una grave amenaza debido a su inteligencia, flexibilidad y capacidad para prosperar en la Europa urbana, al tiempo que presionaría a animales como el zorro rojo. El black bass podría ser aún más destructivo en los sistemas de agua dulce, donde Europa tiene menos peces depredadores para competir con él, y el peligro es especialmente preocupante porque este proceso ya ha comenzado en partes de Portugal y España.
El aligator americano, aunque mucho más limitado por el clima, aún podría convertirse en un depredador dominante en los humedales más cálidos del sur de Europa, donde pocos animales serían capaces de detener a un adulto completamente desarrollado. Y quizás ese sea el punto más importante de todos. Estos no son animales malvados, son simplemente supervivientes extremadamente eficaces. El verdadero peligro comienza cuando se les introduce en ecosistemas que nunca evolucionaron para manejarlos. Así que la cuestión no es si estos animales son impresionantes. Claramente lo son. La verdadera pregunta es esta. Si una sola introducción errónea puede cambiar tanto, ¿cuántos ecosistemas están a solo un error del desastre? Si se te ocurre algún otro animal norteamericano que podría haber formado parte de esta lista, dímelo en los comentarios de abajo. And si te ha gustado este vídeo, por favor deja un me gusta y suscríbete para ver más. Hasta la próxima, adiós.